Bien, la clase de hoy es de teoría de fuentes y topología aplicada en redes. Vamos a llevar estos dos temas. El más importante para mí creo que es este, el de teoría de redes. Perdón, el de teoría de fuentes. Porque generalmente de este tema el ingeniero suele preguntar el rombito clásico que les he dicho, con elementos en medio, y puede pedirles que resuelvan por nodos, pregunta uno, y por mallas, pregunta 2. Así que practiquen los dos métodos. Y si no hace eso, puede preguntarles específicamente, digamos, resolver por nodos. Y si solo saben hacer por mallas, ahí ya tienen un problema. Bien, vamos a empezar con el ejercicio. El primer ejercicio dice, calcular la potencia sobre la resistencia de 3 ohmios por nodos. Así, tal cual. Por si acaso, el ingeniero también creo que les ha mandado ejercicios resueltos. La verdad no he revisado bien los ejercicios, espero que no haya agarrado accidentalmente uno de los que le ha hecho. Si ha pasado eso, bueno, como les digo, el problema de que sea virtual es que no puedo cambiar los ejercicios. O sea, ahorita no puedo empezar de cero, ¿no ve? Así que les voy a pedir paciencia, sin embargo también lo voy a explicar. Si alguien tiene alguna duda, me la pregunta y voy a tratar de resolverlo. Ya. Calcular la potencia sobre la resistencia de 3 ohmios por nodos. La resistencia de 3 ohmios es esta. Tenemos que calcular la potencia. O sea, ya tenemos que estar viendo los datos, ¿no? Potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente, que esto va a ser igual a... El voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces va a ser corriente al cuadrado por la resistencia, o también va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. A todo esto es igual a potencia. Ustedes ya van a ver cuál de todos estos les sirve. Ya, como habíamos visto en la anterior clase, para resolver este tipo de ejercicios, por mallas o por nodos, tenemos que, o sea, es recomendable que sigan una serie de pasos. El primero es simplificar. La anterior semana había un ejemplo de cómo se puede simplificar. En este caso, por ejemplo, no hay, pero digamos, suponiendo que aquí tenemos una resistencia en serie, bueno, aquí, digamos, y no nos pidieran, digamos, la potencia de esta resistencia, digamos, me piden, digamos, de esta resistencia su potencia y tengo una resistencia en serie aquí. Entonces, al simplificar, yo me refiero a que estas dos la tenemos que sumar y ya se va a volver una resistencia equivalente que va a estar en este punto. A eso me refiero con simplificar. No que hagan aquí ya sus... No que ya traten de trabajar aquí para reducir. Pero si es que se puede reducir algo, háganlo, siempre y cuando no afecte nada del circuito. Por ejemplo, esta resistencia no la puedo simplificar. Esta resistencia tampoco. ¿Por qué? Porque de estas resistencias dependen las fuentes controladas. La fuente de corriente depende del voltaje que cae sobre esta resistencia, y sobre la resistencia de 2 ohmios depende la fuente de tensión controlada que estaba aquí. Así que en este caso no podemos simplificar nada, así que pasamos al segundo paso. El segundo paso nos pide hallar voltajes de nodos. En este caso le pongo nombres a los nodos. Yo identifico todos los nodos. En este caso aquí tengo un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, 5 nodos. De los 5 nodos yo tengo que ver cuál me conviene volverlo mi nodo de referencia. Yo le estoy volviendo el que está más concurrido, que es este. ¿Por qué? Porque por aquí pasan 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Por eso ese yo le he vuelto mi nodo de referencia. Estos otros nodos, el A, B, C y D, solo tienen 3 elementos. Por eso, sí, 3 elementos cada nodo. Aquí. Una resistencia, fuente, resistencia. Resistencia, fuente, fuente. Fuente, resistencia, resistencia y resistencia, fuente, resistencia. Por lo tanto, como solo tienen 3 elementos y este tiene 4, entonces elijo el que tiene más elementos. Como en el ejemplo de la anterior semana, si es que se diera el caso de que, por ejemplo, digamos, el nodo C igual tuviera 4 elementos, ya tenemos que como que analizar un poquito así superficialmente el circuito y ver cuál nos parece que nos puede ayudar más. En ese caso yo les recomendaría que escojan la que tiene más fuentes de tensión, por ejemplo esta. ¿Por qué? Porque la fuente de tensión luego se va a volver un cortocircuito o un circuito cerrado y va a anular otro nodo. O sea, viéndolo por ese lado, les sugeriría que escojan de referencia al que tiene más fuentes de tensión, llegado el caso. Pero bueno, me estoy alejando un poco, así que ya hemos simplificado, no se puede simplificar nada, así que ya hemos cumplido este paso. Ya le hemos dado nombre a los nodos, así que ya
voltajes de nodo, aquí le llamamos. O sea, ustedes le llaman voltaje A, voltaje B, voltaje C, voltaje D, como quieran llamarlo. Y por último vamos a hacer los diagramas de tensión. ¿Cómo es eso? Identificamos todas las fuentes de tensión. Aquí tengo una y aquí tengo otra. ¿Qué tengo que hacer con estas fuentes de tensión? Tengo que analizar el voltaje, o sea, tengo que analizar los nodos de acuerdo a estas fuentes. Por ejemplo, estoy agarrando esta fuente de tensión, la de 5 voltios. Si quieren lo pueden dibujar aparte. Aquí yo me estoy dibujando la fuente de tensión, más, menos. Y veo que en el lado positivo de la fuente está el nodo A. Y en el lado negativo está mi referencia. Entonces, tengo que restar estos dos. Lo que está en el lado positivo, que sería el voltaje en el nodo A, menos el voltaje de referencia, que siempre va a ser 0. Esto va a ser igual al valor de la fuente, que es 5 voltios. Así voy a hallar una ecuación con el nodo A que me relaciona el nodo A, el nodo de referencia y el valor de la fuente. Y este paso lo tengo que hacer con todas las fuentes de tensión. En este caso solo hay 2, pero si hubiera 6 fuentes de tensión igual tengo que hacer este paso por nodos con cada fuente de tensión. En este caso, como les dije, en el lado positivo, aquí está, en el lado positivo tengo el nodo A, en el lado negativo tengo el nodo de referencia. Así que aquí anoten más voltaje A menos voltaje del nodo de referencia, esto es igual a 5 voltios. Como el voltaje de referencia siempre es 0, o el voltaje en el nodo de referencia siempre es 0, esto lo simplifico, se vuelve 0 y me queda que el voltaje A es igual a 5 voltios. Ya tengo una igualdad. Ahora agarro mi segunda fuente de tensión, que es la fuente controlada. Y hago lo mismo. En el lado positivo tengo el nodo D y en el lado negativo tengo el nodo B. Así que agarro el voltaje D menos el voltaje B en el nodo B es igual al valor de la fuente. ¿Qué valor tiene la fuente? Menos BX. O sea, la fuente tiene un valor negativo, entonces lo escribo tal cual, menos BX. En este caso no lo puedo simplificar nada porque no sé el valor del voltaje de cada nodo, así que lo voy a dejar así. Ahora voy a agarrar el valor de las condiciones que tienen las fuentes de tensión y de corriente. En este caso el voltaje Y de la fuente de corriente, que igual es un voltaje. Veo que aquí tenemos el lado positivo y este está yendo al nodo C. El lado negativo está yendo al nodo A. Entonces escribo tal cual, como si fuera una fuente. Voltaje C menos voltaje A es igual al voltaje Y. Siguiendo esa lógica, voy a hallar el voltaje X, viendo que el voltaje C está en el lado positivo del voltaje X y el voltaje D está en el lado negativo del voltaje X. Entonces voy a restar C, el voltaje en el nodo C, menos el voltaje en el nodo D, es igual al voltaje X. Y por último, algo que me estaba olvidando, es el voltaje en la resistencia que nos están pidiendo hallar su potencia. En este caso, ustedes se dan la polaridad que quieran aquí. Yo voy a agarrar y aquí le voy a poner más y aquí menos. Aquí le estoy poniendo más y aquí menos. Entonces, esto lo voy a llamar el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Digo, en el lado positivo está el voltaje en el nodo A y en el lado negativo está el voltaje en el nodo B. Entonces resto, voltaje A menos voltaje B es igual al voltaje en la resistencia de 3 ohmios. Y con eso ya tendría todas las ecuaciones, o sea, solo viendo los voltajes, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta aquí? ¿Ha quedado claro? Si quieren pueden escribir en el chat, que también los reviso constantemente. Si ha quedado todo claro, voy a proseguir. Ya, voy a continuar. Por si acaso,
Estos datos me los estoy guardando. Ahorita no los voy a mostrar, pero están ahorita en otra diapositiva posterior porque nos van a servir todos estos datos. Ya. Ahora voy a proseguir a extraer las fuentes de tensión. Como les había dicho, o apagarlas si quieren. Las fuentes de tensión se van a convertir en un circuito cerrado. De esta manera. O sea, esto ahora es solo cable. Y podemos ver que se forman supernodos. ¿Qué es un supernodo? Es la unión de varios nodos al momento de apagar o extraer las fuentes de tensión. Entonces, veo que tengo un supernodo el cual está entre A y la referencia. Cuando un supernodo está con la referencia, no vamos a sacar ninguna ecuación de ahí. Entonces, prosigo. Veo si hay otro supernodo y sí, hay un supernodo que está entre B y D. Entonces, tengo que sacar ecuaciones de aquí. Porque de ahí voy a resolver el ejercicio con esas ecuaciones. Ya. Como les había dicho la anterior semana, aquí estaba el error que yo he cometido en la anterior clase. Para explicarlo, o sea, para tratar de que se entienda, para analizar en nodos, todas las corrientes tienen que entrar al nodo o todas las corrientes tienen que salir. Ustedes van a escoger esa dirección. Yo voy a hacer que todas las corrientes entren al nodo. Entonces, mi corriente va a empezar aquí, en el nodo A, y va a terminar en el nodo B. Esa es la corriente que estoy haciendo que entre. Ahora, para analizar, digamos, para expresarlo matemáticamente, voy a usar la ley de Ohm, el cual me dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, en la parte de arriba tengo que tener el voltaje de esta resistencia y en la parte inferior el valor de la resistencia. Veo dónde ha empezado la flecha de la corriente. Ha empezado en el nodo A, entonces escribo el voltaje en el nodo A y resto donde ha llegado, menos el voltaje en el nodo B. Y le divido el valor de la resistencia, que es 3 ohms. Ahora voy al siguiente elemento que está conectado a este nodo. El siguiente elemento es una fuente de corriente controlada. Como les digo, estoy analizando puras corrientes que entran. En este caso veo que la corriente de verdad está entrando. Está en la misma dirección la fuente que la corriente que estoy analizando. Por lo tanto va a tener signo positivo y copio el valor de la fuente de corriente, que es 5 voltaje Y. En este caso el supernodo se ha formado aquí. Por lo tanto, ahora voy a analizar las corrientes en el nodo D. Como estoy analizando las corrientes que entran, voy a borrar esto. Lo mismo que les he dicho aquí. ¿Dónde ha empezado mi corriente? O sea, a hacer la flecha de la corriente en la referencia. Entonces sumo más el voltaje de referencia y le resto donde ha terminado, menos el voltaje D. Y le divido el valor de la resistencia, que es 6 ohms. Por último, hago lo propio aquí. He empezado la flecha en aquí, en el voltaje C, y le resto donde ha llegado, en el voltaje D. Le divido el valor de la resistencia, que es 2 ohmios, y esto sería igual a 0. ¿Por qué? Porque la ley de Kirchhoff nos indica que todas las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a 0. O también la podemos ver como todas las corrientes que salen de un nodo es igual a 0. O también todas las corrientes que entran a un nodo son igual a todas las corrientes que salen. Para no complicarnos con analizar qué corrientes están entrando y qué corrientes están saliendo, para mí todas las corrientes entran. Y así toda esa sumatoria me va a dar igual a 0. Porque estoy analizando que todas entran y ninguna sale. Obviamente esto no es así, pero matemáticamente, o sea, se va a solucionar todo esto dándonos signos negativos a las corrientes que estaban al revés. ¿Se ha entendido esta parte? ¿Cómo he hallado esta ecuación? Ahorita esto lo voy a borrar. Y aquí se va a apreciar mejor lo que les he dicho. Aquí ha empezado en el voltaje A, ha terminado en el voltaje B, el valor de la resistencia es 3. Aquí esta corriente ya está entrando, por lo tanto solo le pongo un signo más y copio el valor de la fuente. Aquí tengo en el siguiente nodo el voltaje de referencia, que es voltaje 0, empieza aquí y termina en el voltaje D, o sea, lo estoy restando y le divido el valor de la resistencia, y por último, voltaje C menos voltaje D, que es de esta última corriente, y lo divido el valor de la resistencia, que es 2. O sea, sí he hallado esta ecuación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha quedado claro?
Por si acaso, este modelo de pregunta es algo que muy probablemente entra al examen. No exactamente este ejercicio, pero como se pueden dar cuenta, si han revisado algunos ejercicios que el ingeniero ha hecho, todas las preguntas son parecidas. A ver, perdón que cambie de diapositiva. Ya, bueno, todas las preguntas son parecidas, pero digamos aquí en vez de una resistencia va a poner aquí la fuente, aquí va a poner otra fuente, aquí va a estar la resistencia. O sea, el ingeniero lo mueve esto como quiere y le da los valores que él quiere. Esa es la diferencia entre las preguntas, digamos, de este modelo, digamos, de este rombo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado claro cómo sale esta ecuación? Ya. Entonces voy a proseguir. Como les he dicho, no analizamos el nodo A porque está formando un supernodo con la referencia. El nodo B está formando un supernodo con el nodo D, y eso ya lo hemos analizado. Por lo tanto, el último nodo que nos faltaba analizar es el nodo C, que es el de aquí. Como les digo, yo estoy analizando para puras corrientes que entran a ese nodo. Entonces digo, la corriente empieza en A y termina en C, de esta manera. Entonces me anoto voltaje A menos voltaje C sobre la resistencia de 5 ohms. Siguiente, estoy analizando para corrientes que entran. Como pueden ver, aquí la flecha está entrando, pero en la fuente está en sentido contrario. Por lo tanto, le pongo el signo negativo porque están en sentidos opuestos y luego copio el valor de la fuente, menos 2. Por último, hago el último análisis aquí. La corriente empieza en D y ya termina en C. Y lo divido entre el valor de la resistencia, que es 2. Todo esto es igual a 0. Con eso ya habría conseguido todas las ecuaciones que voy a usar para resolver este ejercicio. Como les digo, todas las ecuaciones que he hallado extrayendo las fuentes y analizando fuente por fuente de tensión están aquí. De aquí para adelante ya depende ¿cómo se dice? Su habilidad para resolver ecuaciones. Como pueden ver, aquí son hartas ecuaciones con hartas incógnitas. Pero solo tenemos que hallar dos valores, que es el voltaje A, que ya lo tenemos más bien, y el voltaje B, para poder hallar el voltaje en la resistencia de 3 ohms. Entonces, como ya tengo el voltaje A, lo que tengo que hacer es dedicarme a hallar el voltaje B. Voy a agarrar dos ecuaciones. Voltaje C menos voltaje D, que es esta es igual a X, y voltaje D menos voltaje B es igual a menos voltaje X, que es esta. Y las voy a sumar. Voltaje X menos voltaje X se va a simplificar, se hace 0. Voltaje D menos voltaje D se van a simplificar porque se hacen 0. Y me queda que voltaje C menos voltaje B es igual a 0. Si la resta de estos dos voltajes es 0, significa que los dos voltajes tienen el mismo valor. Despejando la ecuación me sale que el voltaje C es igual al voltaje B. Entonces ya tengo una igualdad. Como les digo, quiero hallar el voltaje B, así que todo lo tengo que poner en función del voltaje B para poder hallarlo. Prosigo. O sea, esta ecuación ya la he resuelto, ya no me sigue. El voltaje A menos voltaje C es esta ecuación, por si acaso, sobre 5, que es la ecuación en el nodo C. Ya, voltaje A menos voltaje C sobre 5 menos 2 más voltaje D menos voltaje C sobre 2 es igual a 0. Esto lo estoy multiplicando por 10. Entonces todo lo que está aquí dividido entre 5 se va a multiplicar por 2. 2 por el voltaje A menos 2 por el voltaje C. Esto es una constante que lo voy a pasar al otro lado. Va a ser 2, pero por 10 se va a volver 20. En aquí, 10 dividido entre 2, 5, entonces todo esto se va a multiplicar por 5. 5 voltaje D menos 5 voltaje C. Ya tengo una ecuación que la tengo que poner en función de voltaje B. En este caso, voltaje C es igual al voltaje B, entonces lo voy a reemplazar. Menos 2 voltaje C menos 5 voltaje C se va a volver menos 7 voltaje C, pero como C es igual a B, o sea, menos el voltaje C es igual a menos voltaje B, perdón, voltaje C es igual a voltaje B, lo reemplazo. En este caso, tengo el valor del voltaje A, que es 5, entonces lo multiplico, 2 por 5 es 10. Y por último va a quedar este
5 por voltaje D. Así que voy a despejar el voltaje D en función del voltaje B. El 10 va a pasar a restar, el menos 7 va a pasar a sumar, el 5 lo voy a pasar a dividir y me queda que el voltaje D es igual a 7 el voltaje B más 10 sobre 5. Como les digo, aquí ya depende más a su habilidad de resolver ecuaciones. Básicamente esto ya es un ejercicio de matemática, más o menos, ¿no? Ya, aquí he borrado las ecuaciones que ya no me sirven y he reemplazado por las que he hallado. El voltaje B es igual al voltaje C y el voltaje D es igual a 7 voltaje B más 10 sobre 5. Ahora voy a usar esta ecuación. Me anoto y procedo a reemplazar todos estos valores. Todo lo que sea C lo voy a volver B, voltaje B, y todo lo que sea D, voltaje D, lo voy a volver 7 voltaje B más 10 dividido entre 5. Y también el voltaje Y lo voy a reemplazar por voltaje C menos voltaje A. Esto aquí lo he hecho por pasos. Aquí el voltaje Y es igual a voltaje C menos voltaje A. Aquí ya lo he reemplazado. El voltaje D es igual a 7 voltaje B más 10, porque aquí hay un menos, le he puesto aquí el signo menos. El C lo estoy multiplicando por este 5, se va a volver 30. Aquí el BC medios, pero el BC es igual a voltaje B. Ubican que, como les digo, hay que ir reemplazando ya poco a poco. Esto ustedes lo van a hacer de acuerdo a su habilidad, ¿no? Algunos lo pueden ser más directo, otros tal vez con más pasitos, pero tienen que tener cuidado aquí con los signos, porque en esta parte, que les digo que ya es matemática, en aquí es donde se cometen los errores. En aquí, un menos que se vuelva más, ya se ha jodido el ejercicio. Bien, aquí como les digo, el voltaje D lo voy a reemplazar, aquí está reemplazado, y lo que básicamente tengo que hacer es todo poner en función del voltaje. Bueno, en aquí ya despejar el voltaje B, porque ya está en función del voltaje B y el voltaje A, que el voltaje A es un dato que es 5. Lo voy separando, lo voy sumando, bueno, aquí lo estoy multiplicando por 30 porque es el común denominador. Y me queda esta ecuación, la estoy sumando con la calculadora y me queda 127 voltaje B es igual a 740. O sea, esto botando al lado derecho todo lo que es constante y manteniendo aquí todo lo que es voltaje B, me sale esta ecuación. Por último lo divido y me sale que el voltaje B es igual a 5.83 voltios. Como les digo, en aquí ya es su habilidad. Por si acaso, antes de que me olvide, las ecuaciones las tienen que resolver a mano. No tienen que resolver con la calculadora. Yo sé que hay calculadoras que son muy inteligentes, que pueden resolver ecuaciones con el simple hecho de poner las ecuaciones, ¿no? Como tal, se escriben la ecuación y les va a dar el resultado. En aquí no, tienen que resolver. O si tienen esa calculadora, usen para hallar los resultados, o sea, para comprobar, ¿no? Pero tienen que hacer procedimiento. O sea, usen la calculadora para confirmar sus resultados, más no para dejar los datos tal cual. Bien, ya tengo el voltaje A, ya tengo el voltaje B, ya puedo hallar el voltaje en la resistencia de 3 ohmios. Y me tengo que acordar, como les había dicho, tengo varias igualdades para la potencia, pero en este caso, como estoy trabajando con voltaje, mi potencia en la resistencia de 3 ohmios va a ser igual al voltaje que cae sobre esa resistencia sobre el valor de la resistencia, que es 3. Digo, el valor de la resistencia de 3 ohmios es igual al voltaje A menos el voltaje B, que es esto. Lo despejo. El voltaje A es 5 voltios, el voltaje B es igual a 5.83 voltios. Todo esto lo elevo al cuadrado y lo divido entre 3. Pongo la calculadora y me sale que la potencia en la resistencia de 3 ohmios es 0.23 watts. ¿Ha quedado claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya. Ahora, como he resuelto este ejercicio por nodos, como hemos visto aquí ya hemos visto supernodos, no como la anterior semana que solo había nodos. Ahora voy a resolver un ejercicio por mallas. Perdón, el mismo ejercicio por mallas. Este dato se lo tienen que memorizar, si quieren, o bueno, si no quieren memorizarlo, van a tener que creer. Es 0.23 watts. Al resolver por mallas, me tiene que dar el mismo valor. No porque cambiemos de método, tiene que cambiar el resultado.
En el peor de los casos, dependiendo, digamos, la polaridad por la que estamos viendo, puede cambiar el signo, pero tendríamos que analizar, digamos, ver por qué ha cambiado el signo, digamos. Pero en potencia eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la potencia siempre es positiva. ¿Cómo puedo garantizar que sea positiva? La resistencia nunca va a ser negativa y el valor del voltaje y la corriente, al ser elevados al cuadrado, se va a desaparecer este signo negativo. No importa si esto sea 0,83 o menos 0,83. Es en donde varía, por ejemplo, es en aquí. Aquí que yo me he dado polaridad, ¿no ve? Más, menos. Si yo le hubiera puesto aquí más y aquí el menos, en lo único que iba a variar era en el signo del voltaje final. De, ¿dónde está? De este. O sea, hubiera dado 0,83. En eso no nos hubiera variado. Pero igual, al volverlo potencia, el signo se ha simplificado y me iba a dar el mismo valor. O sea, en potencia no tienen por qué hacerse lío con los signos. Ahora voy a resolver el siguiente ejercicio, que es el mismo voy a resolver el mismo ejercicio, pero en este caso por mallas. El ejercicio nos dice calcular la potencia sobre la resistencia de 3 ohmios por mallas. Por mallas, potencia, resistencia de 3 ohmios. Es lo mismo. Como ya les han explicado, el primer paso siempre es simplificar todo lo que se pueda simplificar. En aquí no se podía simplificar nada en nodos, tampoco se va a poder simplificar en mallas. Prosigo. 2. Ahora tengo que hallar las corrientes de mallas. Identifico todas las mallas y les pongo una corriente. Corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4. Esta es mi malla 1, mi malla 2, mi malla 3, mi malla 4. Y ahora vamos a aplicar los diagramas de corriente. Es lo mismo que en el anterior ejemplo, o en el anterior ejercicio, lo que hemos hecho con las fuentes de tensión, ahora con las de corriente. Busco mis fuentes de corriente. Aquí tengo una. Si quieren lo dibujo aparte. Aquí está mi fuente de corriente. En este caso no estamos analizando por nodos, estamos analizando corrientes. Entonces veo que la corriente 1 está en sentido horario por la parte de arriba. Cuando pase por aquí, el sentido de la corriente va a ser este. Si nos damos cuenta, la flecha está en sentido opuesto. Y en la malla 3, al estar en sentido horario, el sentido de la corriente va a ser este. Va a estar a favor. Entonces, digo, la corriente 3 menos, porque este está en sentido opuesto, la corriente I1 es igual a 2 amperios. Y es lo que tengo que hacer con todas las fuentes de corriente. Ya, voy a agarrar esta fuente de corriente, analizo que la corriente I3 está a favor, la corriente I1 está en contra, entonces pongo I3 menos I1. Esto va a ser igual al valor de la fuente de corriente, que es 2. Busco otra fuente de corriente, es la que está aquí al lado, es la fuente controlada. Lo propio. La corriente a favor es la corriente I4, la que está en contra es la corriente I2. El valor de la fuente es igual a 5 voltaje Y. Ahora, las fuentes controladas dependen del voltaje X y voltaje Y, eso no ha cambiado. Entonces, busco, el voltaje Y está aquí arriba. En este caso no voy a aplicar lo mismo que he hecho en nodos, que era el voltaje que hay en este nodo menos el voltaje que hay en este nodo. En este caso, cuando es por mallas, voy a usar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Así que tengo que polarizar yo aquí. Como está la corriente en sentido horario, va a chocar aquí primero la resistencia y va a salir por aquí. Donde entres más, donde sales menos. Y veo que están a favor. El más con el más están en el voltaje Y. Por lo tanto, mi ley de Ohm va a ser así. El voltaje en la resistencia, el voltaje Y va a ser igual a el voltaje de la resistencia, que es 5 ohmios, por la corriente que circula sobre la resistencia, que es I1. El siguiente que tengo que analizar es el voltaje X. Como pueden ver, está yendo en sentido horario, pero en este caso va a entrar por la resistencia de este lado y va a salir por aquí. Si analizamos, están en sentidos opuestos. Aquí está más y aquí está menos. Entonces mi voltaje X va a ser igual a menos, porque están polarizados al revés, el valor de la resistencia, que es 2 ohmios, por el valor de la corriente que atraviesa esa resistencia, que es la corriente I3. Hasta aquí está todo claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda?
Voy a continuar entonces. Ya, el siguiente paso. Extraer las fuentes de corriente. En este caso no cortocircuitamos lo que hemos extraído. Se queda abierto, como podemos ver aquí. Entonces se forman supermallas. ¿Qué es eso? Mi malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4 ya no son 4 mallas, solo son 2. La 1 y la 3 ahora forman una supermalla, la 2 y la 4 ahora forman una supermalla. Entonces tengo que aplicar la ley de mallas, pero en estas supermallas, ya no por mallas simples. Voy a hacer una supermalla en la malla 1 y 3. Tengo que aplicar lo mismo que hacemos por mallas, pero ahora un poquito más grande, por así decirlo. Es lo mismo, ahorita les voy a explicar. En supermallas, ¿qué hacíamos? Perdón, en mallas. Empezamos de cualquier lado. A ver, yo voy a empezar aquí. Avanzo, 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 avanzo. Primero tengo que polarizar aquí. Esta resistencia está polarizada más menos. Esta polarizada más menos. Y esta polarizada más menos. Ya, ahora sí. Avanzo, avanzo, avanzo. Y he llegado a una resistencia por el lado positivo. Entonces, por ley de Ohm, el voltaje que cae sobre esta resistencia va a ser igual a la corriente por la resistencia. Ese es el voltaje que cae. Y aquí me anoto. 5 y 1. Es el voltaje que cae sobre esta resistencia. Sigo avanzando, sigo avanzando. Ahora bajo por aquí, porque es parte de mi malla. Y llega una fuente de tensión. En este caso no hay que polarizar nada, porque esto ya está polarizado. Y aquí está con el signo positivo. Entonces copio el signo más y pongo el valor de la fuente, 5. Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando y me topo con esta resistencia. Está polarizada aquí con el signo más. Pongo el signo más, pongo el valor de la resistencia, que es 6 ohmios, y en este caso veo qué corriente está a favor del camino que yo estoy yendo, la corriente I3, porque yo estoy bajando y esta corriente I3 está bajando. Entonces la anoto con signo positivo. Y vemos que al otro lado está la corriente I4 y está en contra del camino que yo estoy tomando. Este está yendo en el sentido opuesto. Entonces a ese le pongo signo negativo, menos I4. Cierro paréntesis. Ahora sigo avanzando y me topo con la última resistencia. En este caso está polarizado con el signo positivo, más. Pongo el valor de la resistencia 2 por la corriente I3. Y sigo avanzando y ya he cerrado la malla. Entonces todo esto es igual a 0. Ya he hallado mi ecuación de la supermalla 1,3. Ahora lo voy a borrar. Y voy a analizar mi supermalla 2,4, que es la que está aquí. 2,4. Y sigo el mismo principio. Yo ahorita lo hago con resaltador, pero este camino ustedes lo tienen que hacer mentalmente. Ya, a ver. Aquí he empezado en este punto. Avanzo, otra vez me olvido polarizar. De este lado este va a estar polarizado más, menos. Y esta resistencia aquí, más, menos. Por si acaso, si alguien se pone a analizar por qué aquí está más, menos en este lado y en este otro lado aquí está más, menos, es porque estamos viendo desde el otro lado de la malla. O sea, ahora estamos analizando de la corriente I4, ya no estamos analizando la I3, por lo tanto no nos importa esta polarización de antes. Por esto estamos volviendo a polarizar. Ya. Empiezo desde cualquier nodo o desde donde quieran y veo, choco con la primera resistencia. Aquí está con signo positivo. El valor de la resistencia es 3. El valor de la corriente es I2. Sigo avanzando y llego a la fuente controlada. En este caso está con signo negativo, estamos polarizados al revés. Así que le pongo el signo menos, que está aquí, y me anoto el valor de la fuente controlada, que es menos Bx. Eso es lo que está anotado aquí. Menos Bx. Ahora sigo avanzando y llego hasta aquí. Esta resistencia está polarizada de manera positiva, copio el valor de la resistencia, y en este caso, ¿quién está a favor del camino que yo estoy tomando? La corriente I4. Si se dan cuenta, al estar en sentido horario, esta está ayudando a que la corriente suba, por así decirlo. Bueno, está a favor del camino que yo estoy siguiendo, ¿no ve? Por lo tanto aquí anoto I4.
con positivo. Y la corriente I3 está en sentido contrario al camino que yo estoy tomando, entonces le pongo signo negativo. No hay más corrientes, entonces sigo avanzando y me topo con esta fuente. Signo negativo. ¿Qué valor tiene la fuente? 5 voltios. Entonces eso noto aquí, 5. Sigo avanzando y me topo con que ya terminó el camino. Entonces, esto es igual a 0. Ya he hallado mis dos ecuaciones de las Supermayas. Lo único que hago aquí ahora es menos por menos, si simplifica me va a dar más. Si quieren lo pueden ordenar, eso ya depende de cada uno. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O está todo claro? Ya, estoy asumiendo que está claro. Ahora lo propio que les he dicho en el anterior ejercicio. Aquí ya depende la habilidad de cada uno de resolver ecuaciones o de hallar datos, ¿no? Porque aquí ya tenemos dos ecuaciones así grandes. Un momentito, por favor, se ha perdido el mouse. Aquí está. Aquí tenemos dos ecuaciones medio grandes, aquí tenemos dos ecuaciones pequeñitas y aquí tenemos más que son como igualdades. Y empezamos a resolver. Lo que yo he hecho era agarrar estas dos ecuaciones, les digo 5 y 1, aquí 6 y 3, más 2 y 3 se vuelve 8 y 3, 6 menos 6 y 4, aquí está. Y por último este 5 lo he pasado al lado derecho con signo negativo. La segunda ecuación, 3 y 2, aquí lo he puesto 3 y 2. Bx tiene el valor de menos 2 y 3, esto es menos 2 y 3. Esto va a ser menos 6 y 3, menos 2 y 3 es menos 8 y 3. Aquí 6 y 4, aquí más 6 y 4, y el menos 5 lo voy a pasar al lado derecho con signo positivo. Si se dan cuenta, las ecuaciones son parecidas, por lo tanto lo que yo voy a hacer es sumarlas. 8 menos 8, menos 6 más 6, menos 5 con más 5, se simplifican y me queda que 5 y 1 más 3 y 2 es igual a 0. En este caso, a ver, voy a volver aquí atrás. Aquí. Queremos hallar el voltaje o la corriente que atraviesa esta resistencia. Y la corriente que está atravesando esta resistencia es I2. Por lo tanto, tengo que poner todas las corrientes en función de I2 para poder después hallar ese dato. Entonces, despejo I1 en función de I2. Este va a pasar al lado derecho con signo negativo, el 5 va a pasar a dividir. Tengo que I1 es igual a menos 3 veces I2 quintos. Ya tengo I1 en función de I2. Ahora agarro esta ecuación que es I4 menos I2 es igual a 5BY. Tengo el valor del voltaje Y. Ese que lo reemplazo. 5 por 5 I1. I1 ya he hallado, es menos 3 I2 por 5. 5 con el 5 se van a simplificar. Menos 3 por 5 va a ser menos 15 I2. Y el menos I2 va a pasar con signo positivo y se va a volver I4 es igual a menos 14 I2. Ya tengo I4 en función de I2. Ahora lo único que me falta es hallar I3 en función de I2. En este caso puedo usar esta ecuación, por ejemplo. La copio, esta ecuación. Por si acaso, en función de que cambian las pantallas, estoy borrando las ecuaciones que ya no me sirven. Ya, el I1 va a pasar aquí con signo positivo, pero recordemos que I1 es menos 3 I2. Entonces se va a volver otra vez negativo, que va a ser 3 menos 3 I2 sobre 5. Y ya tengo I3 en función de I2. Por último, agarro cualquiera de estas dos ecuaciones, porque ya tengo todas las corrientes en función de I2, así que las reemplazo. Copio 5 y 1 más 5 más 6 y 3 menos I4 más 2 y 3. Otra vez lo sumo, lo vuelvo de una manera más simple la ecuación y empiezo a reemplazar. I1 es igual a menos 3 I2 sobre 5, I3 es igual a 2 menos 3 I2 sobre 5,
I4 es igual a menos 14 I2. Todo esto es igual a menos 5. En aquí ya, como les he dicho, ya solo es poner si quieren en la calculadora. O sea, bueno, aquí sumamos los I2 y lo que es constante lo pasamos al lado derecho. Y constante, digo, variable I2, I2, I2. Me sale que 381 I2 es igual a menos 105. Lo paso a dividir y me sale que la corriente I2 es igual a menos 35 sobre 127 amperios. Por último, la potencia va a ser igual a 3 veces la corriente al cuadrado. Ya tengo la corriente I2. Como les había dicho, aquí no importa el signo de la corriente, se van a simplificar al elevarlo al cuadrado. Entonces me sale, si quieren pongan a la calculadora, 3 por 35 al cuadrado dividido entre 127 al cuadrado es igual a 0,23 watts. Y como podemos ver, es lo mismo que hemos hallado por el método de nodos. Ahora puede que alguien diga que no me cree, digamos. Lo invito a que resuelva el ejercicio y debería salirle este dato. En este caso sí está bien resuelto el ejercicio porque lo he revisado varias veces antes de presentarlo hoy. Como les digo, estoy seguro de que este dato está correcto. Y como pueden notar, ha salido el mismo dato por nodos que por mallas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Les repito, el ingeniero en el examen, no les garantizo que vaya a pasar esto, pero suele dar un ejercicio de este modo, o sea, del rombito. O sea, aquí, digamos, aquí le pone una resistencia, aquí una fuente, aquí otra fuente, aquí le pone otra resistencia, aquí un capacitor, una bobina, aquí le pone otra fuente de corriente ahora, aquí una fuente de corriente controlada, otra resistencia, ¿sí? Así como me estoy inventando, igualito se inventa el ingeniero, aquí le va a poner otros datos y les va a decir resolver, hallar la potencia que genera esta fuente de corriente, digamos, por mallas y por nodos. O sea, les puede pedir los dos o como puede pedir por un método específico, digamos, resolver esto por mallas. Y si saben solo nodos y no saben por mallas, ahí ya tienen un problema. Así que tienen que repasar los dos y como les digo, este ejercicio del rombo es clásico para redes 1. Algo que también no les he dicho, pero que pueden tener en cuenta, el ejercicio, gráficamente es así el rombo, pero ustedes si quieren lo pueden volver de esta manera. Es lo mismo. Si se dan cuenta, digamos, en vez de que esto sea así recto, o sea, si curva, que tenga un ángulo de 45 grados, lo pueden volver un ángulo recto. Obviamente aquí esto no va a haber nada y aquí va a estar, digamos, el elemento, aquí la resistencia. Ya depende de su comodidad, ya que siempre y cuando no cambien otro dato, digamos, topológicamente tal vez lo pueden alterar un poco, sigue siendo el mismo ejercicio. O sea, eso ya depende de su comodidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Por si acaso tengo otro ejercicio parecido, que es este, que igual lo voy a resolver por mallas y nodos. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor hágala ahora, si no voy a continuar. Algo que no les o sea, que no se me ha ocurrido buscar. En la mayoría de estos ejercicios estoy hallando la potencia en una resistencia. ¿Qué pasa si les pidiera la potencia en una fuente? Por ejemplo, en este ejercicio, suponiendo es un ejemplo, les pidieran hallar la potencia en esta fuente de corriente. Por nodos es sencillo. Yo voy a tener A y aquí digamos mi nodo de referencia. Entonces digo, el voltaje A menos el voltaje de referencia es igual al voltaje que tiene la fuente, que me han pedido. La potencia que genera la fuente es igual a la corriente que tiene la fuente por el voltaje que tiene la fuente. La corriente es 2, el voltaje es, no sé lo que haya, ¿no ve? Y lo multiplico y voy a hallar. O sea, solo tendré, o sea, es el voltaje A, y hallando este voltaje A, digamos, ya tendría la potencia. Por mallas, como voy a trabajar con corrientes, no voy a tener el voltaje que hay en este nodo, ¿no ve? En ese caso lo que tendríamos que hacer es agarrar el voltaje que hay aquí, o sea, agarraría, digamos, el voltaje que hay aquí, le sumo el voltaje que hay aquí,
y con eso podría hallar el voltaje que hay en esta fuente, o sea, agarrando el voltaje que hay entre este punto y este punto. O si quieren pueden buscar otro camino, el voltaje que hay aquí con el voltaje que hay aquí, como hemos visto en algún ejercicio anterior, ¿no ven? Que de esa manera podemos hallar el voltaje que existe entre este nodo y este nodo. Eso ya verán ustedes, digamos, pueden seguir otro camino, tal vez les gusta, quieren andar por todo este trayecto y llegar así, ¿no? Pero así podrían hallar la potencia que atraviesa sobre una fuente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, voy a continuar entonces. En este caso, igual no se puede simplificar nada. Entonces paso directamente al paso 2, que es poner los voltajes de nodos y hallar un nodo de referencia, que en este caso otra vez lo estoy usando al nodo del medio. Hago mis diagramas de tensión. En este caso no los voy a separar, directamente lo voy a ver de aquí porque ya tenemos práctica. Digo, aquí el lado positivo está con mi nodo de referencia, mi lado negativo está con el nodo C. Entonces digo, voltaje 0, que es el voltaje en el nodo de referencia, menos el voltaje en el nodo C, es igual a 6 voltios, que es el voltaje que tiene la fuente. Buscamos la siguiente fuente. Bueno, aquí esto es 0, el menos va a pasar al lado derecho, va a ser voltaje C es igual a menos 6. Buscamos siguiente fuente, que es la fuente controlada, y hacemos lo propio. El signo, digo, el lado positivo está en el nodo B, el lado negativo está en el nodo D. Entonces pongo voltaje B menos voltaje D es igual a menos voltaje Y. Hallo los voltajes de las fuentes controladas, o si fueran corrientes las corrientes, en este caso el voltaje X es igual a el nodo C menos el nodo A, el voltaje en el nodo C menos el voltaje en el nodo A, este es igual al voltaje X. En el caso del voltaje Y, el voltaje C menos el voltaje en el nodo B, esto es igual al voltaje Y. Y por último, otra vez yo me polarizo como yo quiera, aquí les digo que esto es más, y esto es menos, y digo el voltaje A menos el voltaje B es igual al voltaje en la resistencia de 5 ohms. Como les digo, con el diagrama de tensión ya hemos hallado todas estas ecuaciones que nos van a servir para resolver al momento de resolver el ejercicio. Ahora prosigo extrayendo las fuentes de tensión. ¿Cómo se extraen? Haciendo un cortocircuito o cerrando el circuito donde estaban las fuentes. Y analizo dónde se han creado supernodos. Tengo un supernodo que está con C y con mi nodo de referencia, y un segundo supernodo que está entre B y mi nodo de D. En este caso, los que están con el nodo de referencia formando un supernodo ya no los voy a analizar. Entonces directamente salto al supernodo que está con B y D. Otra vez, como les he dicho, voy a agarrar todas las corrientes como si estuvieran entrando. Aquí está entrando una corriente, voltaje A está entrando y termina en voltaje B. Voltaje A menos voltaje B sobre el valor de la resistencia que es 5 ohms. Una fuente de corriente que está entrando y casualmente yo estoy analizando con corrientes que están entrando. Entonces pongo el signo positivo y les pongo 5 voltaje X, que es el valor de la fuente. Aquí ya no está entrando no está entrando nada porque aquí es el supernodo. Paso al siguiente elemento del supernodo, que es el voltaje D. Analizo esta resistencia, digo el voltaje de referencia menos el voltaje D sobre 7, que es el valor de esta resistencia. Por último empiezo aquí en C y termino en D, entonces me anoto voltaje C menos el voltaje D sobre 2. Y ya tengo analizado mi supernodo. Como ya he analizado el supernodo, el único nodo que me falta analizar es A. ¿Por qué? Porque C forma parte del supernodo, B y D ya he analizado, el único nodo que me falta es A. Entonces, analizando el nodo A, hago aquí mi corriente, está entrando, empieza en C y termina en A. Voltaje C menos voltaje A sobre el valor de la resistencia, que es 5 ohms. Analizo esta corriente que está entrando, casualmente es una fuente y está en el mismo sentido, le pongo signo positivo y le pongo 2. Y la última corriente que está entrando al nodo A empieza en el nodo B y termina en el nodo A, pongo voltaje B menos voltaje A sobre 5, que es esta resistencia. Todo esto va a ser igual a 0. No voy a perder mucho tiempo aquí resolviendo la ecuación.
O sea, ya hemos hallado las ecuaciones. A ver, aquí lo ves un poco más rápido para no perder mucho tiempo. Lo importante es que sepan hallar estas dos ecuaciones, más que todo. Después, como les digo, ya su habilidad para resolver ecuaciones, eso ya tienen que practicar ustedes. Esto yo no les voy a poder dar un método, yo lo voy a resolver de mi método, pero no es el método estrictamente que ustedes van a resolver. Aquí agarro el voltaje C y el voltaje D, voltaje C menos voltaje D, y lo voy a restar con esto. Bueno, lo voy a sumar. El voltaje Y se va a simplificar. Me sale que el voltaje C más el voltaje B menos 2 veces el voltaje D. En este caso, otra vez veo, todo tiene que estar en función de voltaje A y voltaje B, porque son los datos que yo quiero hallar. En este caso el voltaje A no es un dato, entonces todo lo pongo en función de A y B. En este caso, voltaje C es menos 6, así que lo voy a reemplazar. El menos 6 va a pasar, bueno, aquí se va a mantener, el 2BD lo voy a pasar a la derecha y el 2 lo voy a pasar a dividir. Me queda que el voltaje D es igual al voltaje B menos 6 sobre 2. Está en función del voltaje B, está bien. Voy con la siguiente ecuación, que es esta. Voltaje C menos voltaje A sobre 5 más 2 más voltaje B menos voltaje A sobre 5. Multiplico por 5, el 2 lo voy a pasar a lo derecho con signo negativo. El voltaje C lo evalúo, que es menos 6. Me sale una ecuación que está en función del voltaje A y voltaje B. La voy a usar después, pero ya me la guardo. Aquí voy borrando todo lo que ya no me sirve. Esta ecuación ya lo he simplificado en función de A y B. Estas dos ya no me sirven porque ya las he usado. Así que aquí me anoto las ecuaciones que todavía me faltan usar. Tengo esta superecuación, que es voltaje A menos voltaje B sobre 5 más 5 veces voltaje X, más el voltaje de referencia menos el voltaje D sobre 7 más el voltaje C menos el voltaje D sobre 2. Esto es igual a 0. El voltaje 0 es igual a 0. Bueno, el voltaje de referencia es igual a 0. Aquí lo estoy separando en el medio. Me equivoco, podría separarlo en 5, no sé por qué no lo he hecho. Y evalúa el voltaje X. El voltaje X es igual al voltaje C menos el voltaje A. Lo ordeno nuevamente. Aquí lo sumo. El voltaje D menos el voltaje de séptimos menos el voltaje de medios. Y evalúo. El voltaje D es igual a voltaje B menos 6 sobre 2. Aquí 7 por 2, 14. Sumados me va a dar aquí 9. 9 sobre 14. Pero el voltaje D está sobre 2, entonces 14 vale 28, y aquí arriba me queda voltaje B menos 6. Aquí ya solo lo ordeno y me va a quedar que 672 por el voltaje A más 73 por el voltaje B es igual a menos 4350. Entonces me copio estas dos ecuaciones. Aquí, si quieren, pueden, como les digo, resolverlo por el método que quieran. A mí me parece más simple despejar un voltaje, que en este caso es el voltaje B. Este lo paso a la derecha, el 4 lo paso a la restar, me queda 2 voltaje A menos 4. Esto lo voy a reemplazar aquí, en la ecuación que está aquí arriba, más grande y más fea. 672 voltaje A más 73 por el voltaje B, que es 2 veces voltaje A menos 4. Esto es igual a menos 4890. Esto es 4350, ¿no? Ya, aquí lo he corregido. Esto es 4350. 4350. Aquí ya está corregido. Ya, aquí el 73 lo multiplico por el 2, me queda 146. El 73 lo multiplico por el 4, me sale menos 292. Esto va a pasar a sumar aquí. Y estos dos los voy a sumar. Me va a dar 818 voltaje A es igual a menos 4058. 818 lo voy a pasar a dividir y me sale que el voltaje A es menos 2029 sobre 409. Ya he hallado el voltaje A. Ahora reemplazo en esta ecuación. En sí puedo reemplazar en cualquiera, pero esto me parece más simple. Y despejo el voltaje B. Bueno, aquí lo reemplazo por este dato y lo despejo el voltaje B. Me sale que es 5694 sobre 409. Perdón que lo haga un poco rápido, pero esto me parece un poco redundante que lo explique a detalle. Ya. La potencia, como les había dicho anteriormente, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje al cuadrado sobre la resistencia. El voltaje va a ser el voltaje A menos el voltaje B, de acuerdo a la polaridad que ustedes le hayan dado, pues el voltaje B menos voltaje A. Y resto estas dos ecuaciones, perdón, estos dos datos. Menos 2029 sobre 409 menos
menos 5694 sobre 409. Todo eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre 5. Y me sale que la potencia en la resistencia de 5 ohmios es 16,06 watts. Esto poniendo a la calculadora, obviamente no lo van a hacer a mano. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, que la potencia en la resistencia de 5 ohmios sería 16,06 watts. Ahora, como les he dicho, si nos hubieran pedido, por ejemplo, la potencia en esa resistencia, en esta fuente de corriente, por ejemplo, suponiendo nos han pedido la potencia en esta fuente de corriente, ya tengo el voltaje en el nodo A y lo multiplico por 2, y esa sería la potencia en esta fuente. Por si acaso, cada elemento tiene diferente potencia. Es un ejemplo que les doy porque me acuerdo que se va a pedir, por ejemplo, allá la potencia que tiene la fuente de tensión, allá la potencia que tiene la fuente de corriente. No he hecho ningún ejemplo de eso, pero para que estén conscientes de cómo hallar. Bien, de esta manera he hallado la potencia en la resistencia de 5 ohms. Es parecido al anterior ejercicio, con la diferencia de que este me parece que es un poco más complicado de manera me parece un poco más complicado algebraicamente hablando. Obviamente, como el método, digo, si siguen el método como les he dicho así por pasitos, van a tener todos los datos tranquilamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? O soy muy bueno explicando o soy muy malo. Que todos me entienden o nadie me entendí nada. Pero ya, como nadie pregunta, voy a asumir que todos me han entendido. Oxy, una consulta. ¿Ya? Una potencia puede salir negativa. Por ejemplo, si queremos hallar ¿La potencia la dices? potencia suministrada por la corriente 2, bueno, lo que tiene corriente de 2 amperios, prácticamente el voltaje que tenemos en sus terminales sería V sub A y la corriente que tiene sería 2, pero como nos ha salido negativo V sub A, la potencia sería negativa. ¿Estaría correcto esa Eh, potencia si nos pide? no, no. O sea, puede que haya salido aquí negativo, pero ustedes tienen que saber que las potencias nunca van a ser negativas. Entonces ya tendrían que manualmente cambiar el signo. Si aquí ha salido un voltaje negativo, digamos, puede ser por cualquier cosa. Pero no, o sea, la potencia siempre va a ser positiva. O sea, ya aunque se tienen que escribir, digamos, porque no, la potencia no puede ser negativa, aquí se pone tantos. Porque busquen, o sea, por algo, aquí mismo pues les digo, o sea, ¿dónde está? Por ejemplo, en esto. En aquí, digamos, por ejemplo, en este caso, la corriente está elevada al cuadrado. O sea, ¿por qué? Porque no puede salir negativa. Porque así el signo se va a simplificar. En el voltaje al cuadrado igual se va a simplificar. En ella tendrían que ver, digamos, tal vez el análisis que le están viendo, digamos, de la corriente está al revés, digamos, la fuente de tensión y la fuente de corriente igual está al revés y pues se vuelve negativo. Ahora está un poquito mal, creo que estoy explicando esta parte, pero no puede ser negativo la fuente de corriente, el voltaje, digo, la potencia. La potencia no puede ser negativa, siempre tiene que ser positiva. O sea, como te digo, o sea, si es que, digamos, como puedes ver, digamos, aquí el voltaje A, digamos, es menos 5 y la corriente es 2, o sea, lo multiplicas y dices, la potencia es 10 watts. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Está claro, pero lo que te he dicho, o sea, la potencia siempre tiene que ser positiva. Por más de que sea voltaje por corriente, digamos, le sacas el valor absoluto y ya. Sí, sí, gracias, Oxy. Ya, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda? ¿O está todo claro? Ya, un ratito lo esperen, por favor. Ya, aquí he vuelto más atrás de lo que debía, perdón.
estábamos aquí. Aquí las de 2029 sobre 409 y 5694 sobre 409. Como te digo, aquí está el voltaje elevado al cuadrado sobre 5. Aquí no importa el valor del voltaje, se va a volver positivo y al dividir entre la resistencia va a ser una potencia positiva. Y el mismo ejercicio ahora lo voy a resolver por mallas. Como les digo, ahorita lo estoy resolviendo un poco más rápido porque es básicamente lo mismo que el anterior ejercicio, con la diferencia de que, o sea, solo quiero que entiendan cómo se hallan aquí las corrientes, digo, las ecuaciones. El resolver, digamos, las ecuaciones ya va a depender de ustedes. Como les digo, tienen que tener cuidado al momento de los signos, porque si un signo, un más se vuelve menos, va a afectar bastante. Ya. Bien. El primer paso, simplificar, no se puede simplificar nada. Segundo paso, corrientes de mallas. Le pongo las corrientes en sentido horario, bueno, al menos es como yo las pongo. Y tercer paso, diagramas de corriente. Busco mis fuentes de corriente. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. Agarro aquí mi fuente de corriente de 2 amperios. Veo que la corriente I2 está a favor de la fuente de corriente, la fuente de corriente y la corriente I1 está en contra de la fuente. Entonces resto I2 menos I1, porque este está en este sentido y esta corriente está en este sentido. I2 menos I1 es igual a 2. Busco la siguiente fuente, que está aquí. Veo que la corriente I4 está a favor y la corriente I2 está en contra. Entonces pongo I4 menos I2 es igual a 5 voltaje X. Listo. Ahora, lo mismo que he hecho en el anterior ejercicio, hace 2 ejercicios igual por mallas. Busco lo que, o sea, en este caso esta resistencia tiene el voltaje de la fuente controlada. Aquí me pongo, esta resistencia está polarizada de manera que aquí está el más y aquí está el menos, porque la corriente va a ir en este sentido y va a golpear a la resistencia primeramente aquí y va a salir por aquí. Los signos están correctos, entonces solo aplico la ley de Ohm. Digo, el voltaje X va a ser igual a la corriente I1 por el valor de la resistencia, que es 5. Aquí abajo está girando y aquí voy a tener más y por aquí va a salir menos. Veo que está polarizado de manera inversa, entonces el voltaje Y va a ser menos y pongo la ley de Ohm, 2 por la corriente I3. Bien, en aquí, para la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado, que pasa por aquí, que es I2, por la resistencia de 5 ohms. Eso es lo que tenemos que saber. Pero digamos, ustedes se lo anotan si quieren, donde quieren, en alguna parte de su cuadernito o de la hoja de examen. Y ya, eso es lo que tienen que estar conscientes. Entonces, tengo que despejar I2 de mis ecuaciones. Eso es lo que nos indica esa ecuación. Ya, continúo. Ahora procedemos a extraer las fuentes de corriente. En este caso estamos extrayendo la de 2 amperios y la de 5 veces el voltaje X. Y como podemos ver, en aquí, esta es mi malla 1, mi malla 2, mi malla 3 y mi malla 4, se ha formado una supermalla que conforma la corriente I1, I2 la malla 1, 2 y 4. Y tengo una malla pequeña que es la de la malla 3. Entonces hago mi sumatoria de supermallas que forman parte de la malla 1, 2 y 4. Ya, empiezan donde quieran. Yo voy a empezar aquí. Avanzo, avanzo, avanzo y aquí está más. No es necesario aquí anotar el signo porque es el primer elemento de la ecuación. Y le pongo el valor de la fuente, que es 6 voltios. Sigo avanzando y aquí otra vez tengo que polarizar las resistencias, me estaba olvidando. Esta resistencia está más menos, esta está más menos, esta está más menos. Ya. Aquí tengo el valor de la resistencia, que es 5 ohmios, por el valor de la corriente, que es I1. Sigo avanzando, solo tengo este camino. Llego a esta resistencia, polarizado de manera directa, más el valor de la resistencia, 5, el valor de la corriente que está polarizando, I2.
sigo avanzando, llego a la fuente controlada, copio el signo más, copio el valor de la fuente menos voltaje Y. Sigo avanzando, subo por aquí, más, copio el signo más, y aquí pongo el valor de la resistencia 7. ¿Qué corriente está a favor del camino que estoy siguiendo? La corriente I4. La corriente I3 está en contra del camino que yo estoy siguiendo, por lo tanto le pongo un signo negativo. Sigo avanzando y he llegado al punto de inicio. Entonces, pongo que toda esta sumatoria es igual a 0. Por último, hago una sumatoria de tensiones en la malla 3. Igual, lo mismo, ¿no? Empiezo de cualquier lado. En este caso yo estoy empezando desde aquí. Avanzo y golpeo el signo menos. Entonces aquí sí me anoto el signo menos, el valor de la fuente, 6 voltios. Avanzo. En este caso, otra vez me olvidó polarizar aquí. Aquí va a estar más, menos. Ya avanzo aquí, polarizado de manera directa, por este lado, ¿no? Obviamente. Más el valor de la resistencia 7. ¿Qué corriente está a favor del camino que yo estoy tomando? La corriente I3. ¿Qué corriente está en contra? La corriente I4. Suponiendo que yo he polarizado esto al revés y las dos corrientes están a favor del camino, aquí le pusiera más y en este caso sería menos, pero no les recomiendo que hagan eso, les recomiendo que todas las polaricen aquí como está en sentido horario para evitarse complicaciones. O sea, si no tienen práctica se pueden armar ustedes solos líos y es mejor que no se compliquen la vida, háganlo de esta manera. Ya, sigo avanzando y por último aquí la última resistencia, polarizar de manera directa, más el valor de la resistencia 2, el valor de la corriente I3. Sigo avanzando y he llegado hasta el punto final. Ya he terminado mi malla. Esto es igual a 0. Ya aquí tengo mis ecuaciones. Y como les digo, aquí ya cada uno ve la forma en la que va a resolver. En este caso yo agarro esta ecuación I2 menos I1 es igual a 2. Y despejo, porque todo quiero que esté en función de la corriente I2, porque es lo que voy a necesitar para hallar mi potencia. La corriente I1 es igual a I2 menos 2. Agarro la siguiente ecuación, I4 menos I2 es igual a 5Bx. Recuerdo que Bx es igual a 5I1. Entonces, va a ser 5 por 5 por I1. Se va a multiplicar 5 por 5, 25. 25 por I2 es 25I2. Menos 25 por menos 2 va a ser menos 50. Y este menos I2 va a pasar a la derecha como suma. Aquí estos dos se van a sumar, aquí esto se va a mantener. Y ya tengo la corriente I4 en función de I2. Ahora voy a agarrar esta ecuación de dónde sacar. Va desde aquí. Estoy agarrando 7I3 más 2I3. ¿Cuánto es? 9I3. 7 por menos I4 menos 7I4. Y el menos 6 lo estoy pasando a la derecha con signo positivo. Ya tengo I4 en función de I2, por lo tanto se lo voy a reemplazar. Y despejo I2. Digo I3 en función de I2. Me va a quedar de esta manera. I3 es igual a 182 por I2 menos 344 sobre 9. Ya tengo I1, I3 e I4 en función de I2. Entonces estas tres lo voy a reemplazar en esta ecuación que es más grande. Me copio la ecuación. Recuerdo que voltaje Y es igual a menos 2 y 3, eso lo reemplazo. Lo ordeno bonito para poder evaluar. Y aquí evalúo. I1 es igual a I2 menos 2. I2 es igual a I2. I3 es igual a 182 por I2 menos 344 sobre 9. Más 7 por I4 es igual a 26 I2 menos 50. Todo esto va a ser igual a menos 6, porque el 6 ha pasado al lado derecho con signo negativo. De aquí voy a despejar I2. Bueno, I2 le he puesto todo a la calculadora, las constantes le he puesto a la calculadora y le he pasado al lado derecho. El 9 con el 9 se van a simplificar y me sale que la corriente I2 es igual a 1466 sobre 818. Y ya he hallado la corriente I2.
Ya, por si acaso este es el valor numérico que tenía, a lo que recuerdo. A ver, déjenme confirmar eso. Sí, este es el valor numérico. Yo lo estoy tratando como fracción, ahorita les voy a explicar por qué. Cuando lo pongo, bueno, aquí esto lo reemplazo, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 5 y me sale la misma potencia. Ahora, ¿por qué aquí yo no he usado el valor numérico y he usado la fracción? Porque al momento de usar este valor numérico, hacía que este dato de 16,06, si no me creen, pongan en la calculadora, se vuelva 16,02. Obviamente, 4 o no, 0,04 watts no va a pasar nada. O sea, hasta el ingeniero, digamos, le pueden decir que por decimales, digamos, ha cambiado el valor levemente. Obviamente son decimales bastante bajos. O sea, 16,02, digamos, era si es que uso el 1,79. Sería diferente a que esto se vuelva 16,5, digamos, ahí ya sería, digamos, como que no está bien el resultado, ¿verdad? Pero si usamos esta fracción, sale el valor exacto, que es 16,06. Por eso yo he usado fracciones al momento de hacer estos cálculos. Pero la corriente tiene este valor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya. Voy a hacer dos ejercicios de topología que son sencillos porque topología es fácil como ejercicio. Ahora, como les digo, si es que entra al examen, yo creo que les puede preguntar más teoría. O sea, ¿qué es topología? ¿Para qué se aplica topología? Y cosas así. Así que esa parte estudien. Sin embargo, aquí les voy a explicar unos ejercicios un poco... lo que les puedo preguntar si es que entra ejercicio. Aquí, mostrar un circuito con componentes electrónicos que sea totalmente conectado y plano, que además tenga 6 nodos, 4 mallas. ¿Cuántos elementos tendrá? Ya. Primera condición, mostrar un circuito. 2 componentes electrónicos. Siguiente, que sea totalmente conectado y plano. Y por último, que además tenga 6 nodos y 4 mallas. 6 nodos, 4 mallas. ¿Cuántos elementos tendrá? Es otra pregunta que me están dando. O sea, prácticamente el enunciado es pura pregunta. Lo está dando, o bueno, pura preguntas o puro datos. Nodos igual a 6, 6 nodos es un dato, 4 mallas es otro dato. ¿Cuántos elementos tendrá? Usamos esta ecuación que seguramente el ingeniero les ha dado, que es el número de nodos menos 1 más el número de mallas es igual al número de elementos. Número de nodos 6, número de mallas 4. ¿Cuántos elementos va a tener? 6 menos 1, 5, más 4, 9. Y ese es el número de elementos que vamos a tener. Con eso yo agarro aquí un papel, digamos ustedes en su caso, y pongo la cantidad de nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos elementos tenemos? Ustedes pongan la cantidad de elementos que quieran. Lo que sí tienen que poner, o sea, primero lo que les sugiero es que cierren los circuitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como pueden ver, ha quedado cabalito, tenemos 4 mallas. Como pueden ver, aquí ya le pongo los cables. Y el último paso que nos queda es poner los componentes electrónicos. Como pueden darse cuenta, aquí nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo voy a escribir así a mano alzada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo esto es el nodo 6. Y ya está. Con eso habría resuelto este ejercicio. Ahora, cosas que tienen que tener en cuenta. Esto que sea conectado y plano. O sea, que todo está conectado, pero eso de plano se refiere a que, por ejemplo, suponiendo yo quiero conectar, ahorita aquí no se me ocurre algo que no lo pueda volver plano. Ya,
No sé si en física 2 han visto este ejemplo. A ver, aquí lo voy a hacer. Aquí hay una resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí hay otra resistencia, aquí hay una 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 resistencia, y así, algo así. Si se pueden dar cuenta, aquí se ha formado un cubo. Y como se nota, digamos, parece que no es plano, porque es tridimensional. Pero este ejercicio, por ejemplo, se puede volver plano. ¿Cómo? Este nodo lo voy a, o sea, el cuadrado del fondo lo mantengo y el que aquí está afuera, por así decirlo, lo agrando y lo empujo. Y me quedaría un circuito así. Como les digo, este ejercicio yo lo he visto en física 2. Pero, o sea, en teoría física 2 es más fácil que redes. Pero este es, digamos, el procedimiento que tendrían que hacer. Si es que les pidieran aplanar este circuito que es un cubo, se dan cuenta, o sea, se ponen nombre a los nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este, digamos, es el nodo 5, 6, 7, 8. Este es el nodo 1, 2, 3, 4. O sea, si analizan ahorita, obviamente no está muy bien hecho en el dibujo, pero es el mismo circuito. Incluso, como pueden ver, este circuito se puede volver plano. O sea, todos los circuitos que tienen que analizar generalmente son planos. Pero aquí, por ejemplo, si aquí le pusiera otra resistencia que tiene que venir por aquí y tiene que llegar hasta aquí, ya se puede hacer un poco más complicado. Porque ya sí o sí tienen que pasar por arriba. Ahí ya no es plano. Eso es a lo que se refiere con plano y no plano. O sea, por aquí ya sí o sí tiene que saltar este cable, por así decirlo. No están haciendo contacto. Eso se refiere con plano. Ya, creo que he explicado algo que... O sea, en teoría es conceptual, ¿no? O sea, no creo que les pida así tal cual. Pero como les digo, esto es un poco de topología. O sea, ya. Este circuito es plano porque no hay ningún cable que tenga que pasar sobre otro. O sea, por ejemplo, aquí, digamos, en ningún momento tengo un cable cruzado que no esté en contacto. Aquí sea un cable sobre el otro cable sin que estén en contacto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Este va a ser el último ejercicio, así que si han entendido eso que les he explicado hace ratito de este ejercicio, como han visto, es sencillo. O sea, si es topología, si es que entra una pregunta va a ser similar, yo creo. Ya. El último ejercicio dice, dado el circuito, graficar 3 diagramas topológicos aparentemente diferentes. ¿Qué quiere decir aparentemente diferentes? Que parezcan otra cosa, pero sigan siendo lo mismo. Lo que yo voy a hacer aquí es identificar los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6. Este nodo que está grande lo estoy poniendo así un puntito para que sea un poquito más visible. Y aquí le estoy dando sus nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes le dan el nombre que quieran. Y voy a hacer su diagrama topológico. Agarro mi papel, dibujo los puntos, y en este caso no voy a dibujar los elementos, solo hago una línea. Pues en vez de esta fuente voy a poner una línea, aquí en vez de la resistencia otra línea, y como pueden ver es el mismo circuito, pero dibujado topológicamente. O sea, aquí está el nodo 1 tiene una fuente al nodo 5, aquí hay un camino del nodo 1 al nodo 5. El nodo 1 con el nodo 2 tiene una resistencia, aquí está el camino entre el nodo 1 y el nodo 2. El nodo 2 y el nodo 5 tienen aquí un capacitor, aquí está el camino. Aquí, o sea, lo vuelvo camino. Se acuerdan grafos parecidos. Y así ya he hallado mi primer diagrama topológico. Me faltan 2. Ahora, aquí, ¿qué puedo hacer? Usen su imaginación. Yo, por ejemplo, aquí agarro y me dibujo los nodos de manera recta, así como puntos. Y digo, a ver, aquí voy a dibujar con otro colorcito, a ver, con negro. Lo único que tienen que respetar es esto. El nodo 1 está conectado con el nodo 2. Entonces, nodo 1 y nodo 2. El nodo 1 con el nodo 5. Nodo 1 con el nodo 5.
ya no está conectado a nada más, paso al siguiente. Nodo 2 está conectado al nodo 3 y 5. 3 y 5. Siguiente, el nodo 3 está conectado al 4 y al 5. Al 4 y al 5. El nodo 4 está conectado al 6 y el 6 está conectado al 5. Y aquí ya tengo otro diagrama topológico con otra forma. Si se dan cuenta, no es parecido a esto. Obviamente, si es que quisiera formar el circuito, aquí ya le pongo lo que era en realidad, ¿no? Pero de esta manera ya tengo otro diagrama topológico aparentemente diferente. Pero como pueden ver, no es diferente completamente. O sea, es el mismo circuito, pero con otra forma. Aquí ya, como les digo, usen su imaginación, tal vez quieren ver, o sea, parece un labio, si se dan cuenta. Pero, o sea, esto de la mera coincidencia, no lo he hecho a propósito. O también pueden pasar montañas, bueno, ya usen su imaginación, ¿no? Pero no importa, ¿no? A lo que tenga forma. Y por último, el tercer diagrama topológico. Yo agarro el nodo y lo he puesto así dispersado, como sea. Y tengo que hacer lo mismo. Nodo 1 con el nodo 2 y con el nodo 5. 2, 5. El nodo 2 con el 3 y con el 5. Con el 3 y con el 5. El nodo 3 con el 4 y con el 5. Con el 4 y con el 5. El nodo 4 con el 6. El nodo 4 aquí con el 6. Y el nodo 6 con el 5. ¿Listo? Si alguien quiere confirmar, el 5 tiene que estar con el 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3 y 6. Ya tengo otro diagrama topológico. No sé esto que tendrá forma. Camarón, tal vez, no sé, pero ya de esa manera ya tengo los tres diagramas aparentemente diferentes. Como se pueden dar cuenta, son distintos, pero en el momento de, si es que nos pidieran aquí volver a formar el circuito, tendrían los mismos valores, lo mismo todo. Y esto es topología, o sea, los ejercicios prácticos que les puede dar. Ahora, bueno, o sea, parecidos, no necesariamente va a ser el mismo circuito, ¿no? Ya, estos ejercicios de topología, suponiendo, les puede dar el ingeniero como inciso B de algún otro ejercicio, digamos, hallar la corriente de tal circuito. Inciso B, graficar un diagrama topológico diferente, que es otra pregunta, ¿entienden? Eso es lo que les puede preguntar. Ahora, lo que sí les puede preguntar, digamos, más topología, o sea, ¿para qué sirve topología? ¿Cómo se aplica en redes? ¿Para qué nos sirve? Digamos, o qué es una rama, qué es una malla, qué es un nodo, qué es un elemento, cosas así. Así que esa parte estudien un poquito más teórico, que lo práctico, como pueden ver, es sencillo. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda?